Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los perjuicios del confinamiento. De nuevo, la capital del país estará en cuarentena estricta durante 3 días. La medida dejará enormes perjuicios a la economía, especialmente al comercio. Hablaremos con el director de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego. Listo el plan de austeridad estatal. El gobierno ordenó grandes restricciones a la compra de tiquetes, pago de viáticos, uso de vehículos y otros rubros. Sin embargo, el ahorro no será tanto ni tampoco será suficiente, según reconoció el viceministro de Hacienda. La economía mejora el rumbo. Al cierre del primer trimestre, las cifras de la producción industrial y del consumo mostraron los mejores datos desde el inicio de la pandemia. Hablaremos con Juan Pablo Espinosa, del Grupo de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la capital del país, que se prepara para iniciar un nuevo confinamiento, el cual busca detener la velocidad de contagios del COVID-19. Les contamos las actividades que durante 3 días estarán prohibidas y las que sí se podrán realizar. Veamos. Así se ve Bogotá horas antes de entrar en un nuevo confinamiento total. La cuenta regresiva para que más de 5 millones de personas permanezcan en sus casas ya empezó. A las 12 de esta noche y hasta el próximo martes a las 4 de la mañana, nadie que no haga parte de las excepciones podrá salir a la calle. Atento a esto porque usted podrá abastecerse de productos esenciales y una sola persona por núcleo familiar. Ojo, aplica el pico y cédula. Hacer deporte por 1 hora, pasear a su mascota 20 minutos, ir a citas médicas, compra de medicamentos. Estará habilitada la vacunación para adultos mayores. Venta de licor solo a domicilio. Trasteos ya planeados. Transmilenio funcionará como un día festivo. Lo que no podrá hacer. Recuerde que no habrá apertura de parques metropolitanos. No habrá ciclovía. Restaurantes solo atenderán a domicilio entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche. Y se cancelan las clases presenciales el lunes. Pero además de bajar la velocidad de transmisión, que en Bogotá como en el resto del país viene subiendo, nos va a permitir hacer miles de pruebas y en aquellos casos en que encontremos pacientes asintomáticos positivos, hacer el rastreo, hacer el cerco epidemiológico. En este momento, 12 clínicas y hospitales de Bogotá llegaron al tope máximo de su capacidad para recibir pacientes. Sencillamente, los respiradores no han parado de sonar. Ya hemos expandido el 92% de las UCIs que le prometimos a la ciudad, de las cuales el 82% ya se encuentra ocupada. La cardio en este momento tiene una ocupación de cuidado intensivo del 100% y de hospitalización destinada para COVID del 96%. Urgencias en este momento tiene una ocupación del 236% y tenemos 3 pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo y no ha sido posible ubicarlo en este momento. 25 pacientes ingresaron a unidades de cuidado crítico en las últimas 24 horas. La ciudad continúa con ocupación del 70.1% de las UCI. Todos los días se duplica la positividad en las pruebas. Y el comercio sin duda será uno de los sectores que más recibirá el impacto del confinamiento. Para hablar del tema, le doy la bienvenida al doctor Juan Esteban Orrego. Él es el director de FENALCO Bogotá. Doctor Orrego, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Aquí esperando pues este cierre que nos tiene a todos en esta situación tan compleja. Doctor Orrego, como si no hubiera pasado un año, ¿no? Hace un año atrás estábamos casi en las mismas. ¿Cuál es el impacto sobre el comercio durante estos 3 días? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuánto podrían caer las ventas? Bueno, cualquier decisión que se tome tiene unos efectos colaterales, pues que en esta ocasión no se va a hacer esperar. Pues ya con el tema del cierre del comercio, estos 3 días pues no van a haber ventas y los siguientes días pues vamos a tener pico y cédula, con lo cual únicamente podrá salir el 50% de la gente y con lo cual también se desplaza el consumo del comercio formal, va a pasar hacia el comercio informal. Para los comerciantes formales esta semana es una semana funesta donde las ventas caen por lo menos en un 70%. E inclusive hay sectores que tienen su actividad concentrada en el fin de semana cuya actividad pues caerá en un 100% desafortunadamente. En pesos colombianos, doctor Orrego, ¿usted tiene la cifra de cuánto mueve el comercio un fin de semana normal, como para tener una dimensión? Alrededor de 2 billones diarios es lo que se mueve en el comercio en temporada de no pandemia promedio año. Hay obviamente momentos del año con unas cifras mucho más grandes y fines de semana pues tiene concentración obviamente.
Desde hace un año, pues todo esto ha venido con una caída libre, pues dada la situación de pandemia que todos conocemos. ¿Le entendí bien la cifra? 2 billones de pesos, es decir, estamos hablando de 6 billones en estos 3 días. ¿Sobre esos 6 billones habría una disminución del 70%? De la facturación, sí señor. Eso es lo que da por promedios en temporadas de no pandemia, obviamente, en una economía normal, dinámica. Entiendo, doctor Orrego. ¿Cuáles cree usted que serán los establecimientos comerciales más afectados? Bueno, la afectación en este momento es para todos. Obviamente los que tienen excepciones las tienen, pero aún para ellos también hay afectación, porque pues la situación económica de los bogotanos y de los colombianos en general, pero en este momento los bogotanos, que es de quien estamos hablando, pues es más grave, cada vez es más difícil. Esos establecimientos comerciales van a continuar con la totalidad de los gastos, pero los ingresos se les pueden caer en más de un 70%, lo cual pues termina afectando los ingresos de todos y el consumo de cada uno de ellos. Los sectores más afectados, pues aquellos que tienen actividad durante los fines de semana, parques, restaurantes, todos aquellos que tienen esa concentración, pues obviamente son los más afectados porque ellos tienen casi que el 100% de su actividad concentrada en el fin de semana. Y el sábado, de todos modos, para todos los sectores comerciales, es el día de más ventas de la semana. Entiendo. Doctor Orrego, ¿les han dicho algo si esto se repetirá durante los próximos fines de semana? Y de ser así, ¿qué pasaría con el comercio? Bueno, esperemos que esa situación no se dé, aunque sabemos que el martes hay nuevamente reunión. El tema de las cifras pues es preocupante, la cifra de contagios es preocupante. Nosotros levantamos la mano diciendo el pico y cédula es una medida que afecta de manera exclusiva al comercio formal y además es una medida sobre otra medida porque ya el comercio formal tiene un aforo limitado y este aforo pues maneja esta situación de tal forma que al poner el pico y cédula lo que logramos es una afectación más grande. Como lo mencioné hace un rato, pues la demanda se desplaza de la formalidad hacia la informalidad. Ahí estamos haciendo solicitudes importantes y seguramente pues vamos a tener que pedir mucha más ayuda para que no se tengan que cerrar en caso de tenerse más fines de semana cerrados, para que no se afecten más comerciantes y no se pierdan más empleos. Doctor Orrego, como las medidas son distintas en Medellín, en Bucaramanga, en Santa Marta, en Bogotá, muchas veces la gente termina confundiéndose y hay una gran duda sobre el pico y cédula. ¿Esto aplica para todos los comercios? Por ejemplo, ¿los restaurantes también deben implementar esta medida? El pico y cédula, pues lo que pasa es que hubo un anuncio del gobierno nacional al respecto del pico y cédula, dependiendo de la situación de cada una de las ciudades. Cada ciudad es diferente, pues por Bogotá les podemos contar que hay una afectación en ese tema. No tienen pico y cédula los restaurantes, pero sí tienen pico y cédula el resto de instituciones. Todo el comercio que va a estar abierto a partir del martes, pues tiene pico y cédula, al igual pues que bancos, notarías y todos los demás. Pero el próximo martes el que quiera ir a un restaurante no tiene que mirar su cédula para poder entrar. No, normalmente no hay revisión de la cédula para los restaurantes, por lo menos hasta el momento. Entiendo. Doctor Orrego, ¿cuál es el llamado para la gente? Porque es que estamos viendo mucha indisciplina social y no solo debe preocupar el factor salud, porque cuando se cierra la economía también sufren millones de colombianos por pérdidas de empleos, por disminución de ingresos. El llamado a toda la ciudadanía es a cumplir con todos los protocolos de seguridad. Es un tema donde la responsabilidad es de cada quien. Nosotros insistimos, los contagios se dan más en las reuniones de familias que no conviven permanentemente y donde se trasladan todas las enfermedades y en todas estas fiestas clandestinas que vemos a lo largo y ancho de todas las ciudades del país. Ahí cada uno tiene que mirar que el trabajo que se puede perder es el suyo, el de su papá, el de su hermano, el de su tío. Además de que pues, el COVID sabemos que mata a la gente, entonces es una responsabilidad de todos. No hagamos más daño con estas irresponsabilidades que terminan obviamente afectando la salud, afectando la vida y afectando las posibilidades de vida y de trabajo de tantas familias que pues, hoy en día están todos en ascuas viendo cómo pueden conseguir trabajo nuevamente, los que ya lo perdieron y los que no lo han perdido, pues con ese inmenso temor de que la empresa donde laboran se tenga que cerrar por cualquier motivo y se pierda el trabajo. Doctor Orrego, una última pregunta, sacándole un poco del tema, pero también algo que está generando preocupación. ¿Por qué los comerciantes se están oponiendo prácticamente a toda la reforma tributaria del gobierno? No, prácticamente no, con toda firmeza, totalmente opuestos a la reforma tributaria, porque es que estamos en una situación demasiado compleja, con una incertidumbre
pues que a ninguno nos ha permitido trabajar. Nosotros necesitamos salir de esta situación que estamos viviendo para hacer cualquier cambio en la medida que se maneje de manera constante una economía estable, pues esto va a generar los ingresos que requiere el Estado para poder funcionar, e inclusive cuando ya pasemos la pandemia, si tienen que hacer algún tipo de modificación, pues seguramente será muy antipático, pero es una situación diferente a lo que puede acontecer si lo hacen en este momento. Este no es un momento oportuno para una reforma tributaria porque la gente está muy grave, la incertidumbre es total, no le podemos meter más a esa salsa, y con la claridad de que se requiere hacer diferentes cosas para que la calificación crediticia de Colombia se conserve, pues esto se puede lograr por una reducción del aparato del Estado, con un manejo importante en lo que tiene que ver con el tema de corrupción, con el tema de evasión, pero no cambiemos las condiciones de juego hoy, que esto nos generará una incertidumbre cada vez más grande y termina teniendo una afectación muchísimo peor a la que ya hoy estamos viviendo. Doctor Orrego, feliz fin de semana. Estaremos hablando porque seguramente medidas de estas vamos a seguir teniendo mientras se mantenga el pico de la pandemia. Que esté muy bien. Gracias por estos minutos para Signo Pesos. Muchas gracias, y la recomendación de nuevo para todos. Se nos cae la comunicación con el doctor Orrego. Más adelante tenemos esas cifras, compromisos del apretón fiscal o por lo menos el apretón en los gastos del gobierno nacional. También el gremio de los industriales en Bogotá se mostró preocupado por los efectos de la cuarentena. Sin embargo, pidieron ayuda de la ciudadanía para evitar nuevas restricciones. Ante los anuncios realizados sobre la cuarentena que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá este fin de semana, Acopi Bogotá Cundinamarca considera que este es un anuncio muy doloroso para el tejido empresarial, pero necesario para contrarrestar la propagación del virus. En ese sentido, hacemos un llamado para que la ciudadanía cumpla a cabalidad todas las normas del autocuidado, para que se espere que esta sea la única cuarentena que nos toque asumir en la ciudad de Bogotá, y que de esta manera podamos continuar en la senda de la reactivación económica que es tan anhelada por los empresarios bogotanos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo va el negocio de los centros de convenciones y sitios de reuniones para los negocios en el país. Ya regresamos con Juan Fernández. Y el Grupo de Investigaciones Económicas de Bancolombia acaba de publicar un nuevo estudio sobre el comportamiento de nuestra economía durante el primer trimestre. Por eso le doy la bienvenida al doctor Juan Pablo Espinosa, director de investigaciones de esa entidad. Doctor Espinosa, buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. Hola Víctor, un saludo y como siempre un placer estar con usted y con toda la audiencia. Doctor Espinosa, todavía no tenemos las cifras económicas oficiales del país correspondientes al primer trimestre de este año, pero ¿qué nos puede adelantar usted de acuerdo con las bases de datos, la información que manejan ustedes en tiempo real de la economía? Así es, Víctor. Nosotros hacemos un trabajo de depuración y de selección de la información transaccional de Bancolombia y hemos encontrado que esa información es un muy buen predictor de lo que termina pasando o reflejándose más bien en los datos oficiales. Y lo que vemos básicamente para este primer trimestre del año que recién acaba de concluir es que vivimos dos capítulos distintos. El primero, el del mes de enero, en donde sabemos todos que por cuenta de la segunda ola de contagios hubo medidas de restricción que afectaron las principales ciudades del país y como consecuencia de ello se afectó el ritmo de avance de la economía. Aproximadamente para la actividad agregada, lo que estimamos es que cerró el año pasado más o menos a un 98% del nivel que tenía antes de la pandemia, ¿cierto? Y ese tamaño cayó a cerca del 96% en el mes de enero. Luego pasamos a un segundo capítulo, que fue el capítulo del rebote o de la salida de ese bache que tuvimos en el primer mes del año, y eso se produjo entre los meses de febrero y marzo. Entonces, entre la caída que tuvimos inicialmente y luego esta segunda etapa de recuperación, pues básicamente la economía en su conjunto terminó cerrando el trimestre pasado a un tamaño muy parecido al del fin del 2020. De modo entonces que, dicho en otras palabras,
la caída que tuvimos por cuenta de todas las medidas que se adoptaron en la segunda ola, las vinimos a recuperar en los 2 meses anteriores. Pero doctor Espinosa, por supuesto nos estamos comparando frente al último trimestre del año pasado, cuando todavía pues teníamos el efecto pandemia, pero cuando miramos el primer trimestre de 2021 versus primer trimestre de 2020, ¿cómo está esa relación? Ok, perfecto. En términos de variación anual, que es normalmente pues la cifra que uno suele mirar cuando ve el crecimiento económico, estas cifras que acabo de mencionar son equivalentes a un decrecimiento del producto del orden del menos 0.4%, cosa que, digamos, si vemos los registros del año pasado, pues indudablemente es una cifra mucho más positiva que la que vimos en el tercero, cuarto trimestre del año pasado y lógicamente en el periodo más complicado que fue el que tuvimos entre abril y junio del año pasado. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta, Víctor? Y aprovecho también para decirle a todos los televidentes, normalmente cuando uno compara actividad económica, ventas, ingresos, etcétera, casi siempre mira si un año es mejor que otro, comparando la variación que tuvieron esas cifras justamente en un periodo del año actual versus el mismo periodo del año precedente. ¿Qué es lo que va a ser clave a partir de ahora? Que como ya estamos comparando, ya a partir de marzo comparamos cifras de inicio de la pandemia, pues la base de comparación nos va a dar muy bajita y por lo tanto lo que vamos a tener es unas tasas de crecimiento muy altas, ¿cierto? Entonces parte un poquito del hecho de que la economía vaya entrando, digamos, en esta fase en la que pasamos de ver cifras negativas a incrementos muy importantes, está dado por esa baja base de comparación que tuvimos al principio de los primeros casos de COVID. Claro, es que el año pasado se cierra la economía, todo se viene al piso y cuando nos comparamos frente a ese piso, pues por eso vemos variaciones. Ya lo estamos viendo con el sector cafetero creciendo 30%, correcto, ventas de vehículos más de 80%, de viviendas también 80%, seguramente por ese efecto base. Pero me interesa saber, este primer trimestre fue jalonado por qué tipo de sectores, doctor Espinosa. Bueno, pues ahí hay un punto bien interesante y es que realmente este efecto de aceleración que vimos en los meses de febrero y marzo fue un desempeño bastante amplio entre las diferentes actividades productivas. En realidad los sectores, salvo el caso de agricultura, que sigue creciendo, pero no a las mismas tasas del año pasado, y el sector financiero, que cerró el 2020 muy bien, que arrancó el 2021 también en una buena tónica, pero que en estos 2 últimos meses perdió un poquito de fuerza. De resto, todos los sectores productivos tuvieron un mejor desempeño. Y lo que es más importante, actividades que estuvieron muy golpeadas con los cierres del 2020, como es el caso del comercio o la recreación, realmente se recuperaron de una manera bastante positiva en los 2 meses previos. Tranquilo, doctor Espinosa, aquí lo sigo escuchando. Le quería, mientras cuadra la cámara, le quiero preguntar, porque usted debe tener esa cifra, si este crecimiento o recuperación en el consumo se está dando a punta de crédito o con recursos propios de la gente. Bueno, si uno compara las cifras de actividad que acabamos de mencionar con los sectores, con lo que está pasando en el mercado de crédito, de colocación de cartera en sus diferentes modalidades, lo que uno ve es que sí hay un hilo conductor, es decir, que de la mano de las decisiones de gasto que están tomando los agentes de la economía, sí hay una reacción, sobre todo en 2 rubros de la cartera que son bien importantes en nuestro país, que es consumo por un lado y cartera comercial por el otro. Entonces, realmente sí estamos viendo que la gente está, por lo menos pues hasta el inicio de la tercera ola de contagios hace apenas unos días, con tomando unas decisiones de gasto que son
en buena medida impulsadas por una mayor disposición a tomar créditos. Doctor Espinosa, ya para cerrar y con estas cifras pues que generan un poco de optimismo, ¿cómo esperan ustedes que sea el desempeño económico de todo el año? Primer trimestre, ¿todavía esperan cifras negativas? ¿A partir de qué momento esperan cifras positivas en el PIB y cómo cerraríamos todo el año? Sin ninguna duda, Víctor, por efecto de lo que estábamos comentando hace un momento, la baja base de comparación y el hecho de que tenemos hoy, a partir pues, de abril, un impulso que viene dado por cuenta de este efecto estadístico. A partir del segundo trimestre del 2021 incluso veremos tasas de crecimiento para la economía como un todo de 2 dígitos. Eso nos va a poner aproximadamente el año completo en una tasa de crecimiento de alrededor del 4.7%, pero alrededor de eso hay que lanzar un mensaje de advertencia, y es que pues estamos a puertas justamente de empezar unas nuevas medidas de toques de queda y de restricciones en las principales ciudades del país. De modo que la advertencia viene por el lado de que si llegamos a tener entonces una dinámica parecida a la que acabamos de describir en el primer trimestre, es decir, unos periodos de caída de la movilidad que afecta a muchos sectores y luego un periodo, digamos, de rebote frente a ese descenso inicial, pues muy probablemente la cifra de crecimiento total del 2021 pues puede estar por debajo de esos números que acabo de mencionar, y eso pues nos lleva a una conclusión muy sencilla, y es que como se está viendo hoy en día en distintas partes del mundo, el tema de la velocidad con la que se dé el plan de vacunación termina siendo absolutamente esencial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para poder salir un poco de esa inercia en la que estuvimos en el primer trimestre del año y que estamos empezando a ver en los últimos días, pues es importante que haya un porcentaje lo suficientemente grande de la población inmunizado, de tal manera que corramos cada vez un menor riesgo de nuevas olas de contagio. La vacuna será clave. Doctor Espinosa, muchas gracias. Espero que no se le haya golpeado mucho el celular. Estaremos hablando próximamente. Muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto, Víctor. Ahora vamos con esta que es la cifra económica del día, muy importante como todas las noches. Entre 8 a 10 billones, entre 8 y 10 billones, y corresponde al ahorro que le dejará durante los próximos 5 años al gobierno el decreto firmado hoy y que ordena el recorte en los gastos de las entidades estatales. Entre este paquete de austeridad figuran viáticos extras, nombramientos en la planta de personal, contratos de publicidad, compras de tiquetes aéreos, uso de vehículos, etc. Este tema está enmarcado dentro de la reforma fiscal que quiere hacer el gobierno nacional. Sobre eso se pronunció hoy el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, durante un foro virtual organizado por Pro Bogotá Región. El Estado está presentando un esfuerzo muy grande en reducción de costos. Yo creo que eso es importante decirlo. Y el mayor ejemplo es congelar los sueldos de todos los funcionarios públicos por 5 años. Yo creo que ese es el mayor esfuerzo. Congelarlos quiere decir que solo crezcan con IPC. Yo me acuerdo la discusión que hubo el año pasado por el crecimiento de los ingresos de los altos funcionarios, pues nosotros estamos diciendo que solo puedan crecer al IPC. ¿Y por qué solo pueden crecer al IPC? Para decirlo, porque la Corte Constitucional ha dicho que uno no le puede reducir los ingresos a los funcionarios. Entonces, para no reducirlos es solo que crezcan con inflación. Eso es un esfuerzo muy grande. El segundo es la adquisición de bienes y servicios que hace el Estado, pues también que solo puedan crecer con la inflación, no hacer ningún crecimiento adicional en la adquisición de bienes y servicios. Nosotros calculamos con eso que podemos tener en 5 años un recorte de gasto, es decir, un ahorro por parte del Estado de entre 8 y 10 billones de pesos, lo cual es un esfuerzo muy grande que estaríamos haciendo. Lo segundo es, nosotros cuando hicimos la ley de financiamiento, no ahora, hicimos un esfuerzo muy grande por fortalecer la DIAN. Invertimos más de $200 millones en ese fortalecimiento de la DIAN para luchar contra la evasión. Y el cálculo que nosotros tenemos es que eso nos puede dar casi 10 billones de pesos de mayor recaudo, no por impuestos, sino por gestión de la DIAN. Y el último mensaje en ese sentido es,
por muchos esfuerzos que hagamos, los 100 billones de pesos que nos costó la pandemia no se consiguen con una reducción del tamaño del Estado. Es imposible pensar en que esos recursos se pueden recoger con una reducción del Estado, porque esos son los gastos de funcionamiento del Estado. Y entonces sería acabar con el Estado pensar que podríamos solo con reducción del gasto. Cuando habla de 100 billones de pesos se refiere a más o menos el equivalente al déficit fiscal en nuestro país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los clubes de fútbol del mundo que más ingresos han recibido. Ya regresamos. Llega Juan Fernández con su movida empresarial para cerrar esta semana. Juan, buenas noches, adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de la industria de los eventos y convenciones y lo que viene para ella en Colombia. El país cuenta con 27 centros de convenciones y 455 hoteles que poseen salones para realizar eventos. Eso lo hace un destino importante en ese sector, evidentemente golpeado con fuerza por el COVID-19. Latin America Meetings, ese canal de información del turismo de reuniones diseñado para los eventos, pues tiene cifras interesantes y dejan ver el impacto, como el del estudio de contribución económica de la industria de reuniones en Colombia, de ProColombia y STA Consultores del 2019, pero que señala que en el país se realizaban más de 67.000 reuniones, o son congresos, ferias, viajes de incentivos, seminarios y otro tipo de encuentros con la asistencia de más de 5 millones de personas. Esa industria generaba a Colombia unos 2.450 millones de dólares. Pero Juan, ¿cuáles son las salidas después de esa coyuntura? Pues mira, antes de eso, de todos los sectores de la industria, la mayor presencia está en las reuniones corporativas y de negocios con el 60%. Pero sin duda, el golpe ha sido notorio. ProColombia está buscando anticiparse con nuevas alianzas y sinergias y promocionar de manera segmentada y escalonada la oferta del país y esperar el último trimestre de este año que muestre de alguna manera signos de recuperación. Como datos finales, le cuento que el atractivo del país es importante para Latin America Meetings. Colombia es relativamente bajo en costos para la realización de eventos en comparación con otros destinos como Guatemala. Es un 33% menos costoso y en México puede ser inclusive un 60% menor el valor de esos eventos. A eso sumarle la infraestructura para las conferencias, eventos que el país ya tiene montada. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre la golpeada industria de conferencias y eventos en Colombia. Juan, muchas gracias. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes, 3.650 pesos con 23 centavos. Subió el dólar 16 pesos con 16 centavos. Petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 0,24%. Se ubicó en 63 dólares con 5 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.175.000 pesos por carga. Buen precio. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una jornada negativa, 0,29%. A la baja, la acción que más se valorizó fue Promigas, con ganancia de 2,70%. La acción que más cayó, Credifamilia, que tuvo un retroceso superior al 6%. Pero antes de despedirnos, los dejo con un dato muy interesante. Los siguientes son los 5 clubes de fútbol del mundo con mayores ingresos en la temporada 2019-2020, contando entradas al estadio, publicidad, mercado, patrocinios y otras actividades. El Barcelona, 715 millones de euros. En segundo lugar, Real Madrid, muy pegadito, 714 millones de euros. El Bayern de Múnich, 634 millones de euros. El Manchester United, 580 millones. Y el Liverpool, 558 millones de euros. La lista fue elaborada por Deloitte Football Money en este 2021. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga un feliz fin de semana.